Píldoras de Fe, Ministerio de la Iglesia Anglicana. Queridos amigos, la palabra nos deja claro que el maligno existe y que es un ser personal. Es decir, no es una fuerza o una energía, sino un ser con atributos de personalidad, como la inteligencia, por ejemplo. La narración de Mateo sobre las tentaciones de Jesús en el desierto, en el capítulo 4, versículos del 1 al 11 de su Evangelio, constituye un magnífico ejemplo de su forma de actuar. Leemos ahí, a partir del versículo 1, que entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, sintió hambre. Se le acercó el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús tiene hambre y el maligno aprovecha esta circunstancia para tentarle. Si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Jesús podía haber convertido las piedras en pan, pero no debía de hacerlo. Y lo leemos allí, versículo 4, Jesús responde: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si lo hiciera, si lo hubiera hecho, estaría actuando de una manera independiente al Padre, y eso sería caer en la tentación de la autosuficiencia. Versículo 5 dice que entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está, sus ángeles mandará alrededor de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Aquí de nuevo Jesús podía haberlo hecho, ¿verdad? Pero no debía tampoco. Versículo 7, escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Si lo hiciera, si lo hubiera hecho, si hubiera actuado de esa manera, hubiera sido una forma irresponsable de comportarse, como tratando de torcer el brazo a Dios. Su camino pasaría de buscar la voluntad del Padre, hubiera pasado de buscar la voluntad del Padre a tratar de obligar al Padre a bendecir su camino. Y en la tercera de las tentaciones, versículo 8, dice que otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo, la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Jesús, de nuevo, otra vez, podía haberlo hecho. Podía haber adorado a Satanás, pero no debía de hacerlo. Versículo 10. Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Si Jesús hubiera sucumbido al egoísmo y la codicia y hubiera echado por tierra el plan de salvación de Dios para el ser humano. Queridos amigos y hermanos, este pequeño repaso de las tentaciones de Jesús en el desierto nos muestra, como decía, que efectivamente el maligno existe y que como tentó a Jesús, nos tentará a cada uno de nosotros. Además lo hará de una manera inteligente, buscará el momento adecuado, nuestras hambres, nuestros tiempos de desierto, por decirlo así, y nuestras áreas débiles. Puede apelar a nuestra suficiencia, al be yourself, tan de moda en nuestro tiempo, al orgullo de pensar que me puedo andar tirando por los pináculos, ¿verdad? Porque todo gira a mi alrededor y Dios tiene que bendecir lo que hago. O, cómo no, a cambiar la adoración al Dios verdadero por los ídolos, en especial Mamón, el Dios de la riqueza, del poder, del acumular. Pero si algo aprendemos de este texto de la tentación, es la importancia de conocer la palabra para saber lo que Dios quiere ante los intentos de engaño del maligno, y a saber distinguir entre lo que puedo y lo que debo hacer. Cuando se presenten en mi vida circunstancias que me inducen a modos de actuar, imitemos a Jesús, basemos nuestras decisiones en la verdad de la palabra de Dios, no nos precipitemos en pensar qué puedo hacer, sino que en qué debo de hacer, porque al final se trata de una batalla entre la verdad y la mentira, Dios y el diablo, el bien y el mal. Oremos. Dios mío, gracias porque en este texto, Señor, nos das un ejemplo claro de cómo el maligno actúa
y de cómo quieres que nosotros respondamos ante la tentación. Haznos, Señor, tener clara la diferencia entre poder y deber, que afrontemos las circunstancias en la vida y nuestras decisiones no desde el qué puedo hacer, sino desde el qué debo de hacer, y busquemos la respuesta en tu palabra, que nos provee de los principios para no equivocarnos. Ayúdanos, Señor, a que así sea, en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, que la gracia y la paz de Jesús el Señor estén con todos nosotros.